Vamos a abordar en este tema la escucha dentro del acompañamiento espiritual. Lo primero que hay que decir es que la escucha tiene una importancia primordial ya en toda experiencia creyente. Lo subraya y incide en ello el mandamiento del Sabbat. El Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios y a Él solo darás culto. Muy importante para el discípulo, para el creyente, saber escuchar a Dios. La iniciativa en la experiencia de fe, hay que recordarlo siempre, es de Dios. Y por eso la primera actitud del discípulo es escuchar y escucharle a Él. Desde el asombro de que un Dios eterno, el innombrable, quiere entrar en diálogo conmigo, un ser humano, expuesto siempre a una sordera intencionada, a veces por presunción, otras veces por soberbia. La escucha supone siempre una actitud, la escucha auténtica y verdadera, en la que se busca dentro del acompañamiento espiritual, supone siempre una actitud como la que indica aquí Pangrassi en este texto emblemático para el buen acompañante. Como en una hoja de reclamaciones, el acompañado dice: cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame. Todo lo que pido es que me escuches, no que me hables ni que te tomes molestias por mí. Escúchame, solo eso. Es fácil muchas veces aconsejar, pero y es que yo soy capaz. Tal vez me encuentre desanimado y con problemas, pero no soy incapaz. Cuando haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mi inseguridad. Cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí, por muy irracional que sea, entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Descubrimos entonces que escuchar supone todo un aprendizaje y, como en todo en la fe, para nosotros nuestro modelo es Jesús de Nazaret. ¿Cómo escuchaba Jesús? Vemos que en los momentos importantes de la vida de Jesús hay una palabra del Padre, tanto en el bautismo como en la transfiguración, donde dice: escuchar a mi Hijo, el amado, el predilecto. Jesús pregunta, y también pregunta por cuestiones de sentido en sus diálogos y encuentros. Como aquellos discípulos de Juan que le seguían, lo primero que hace es preguntarles: ¿qué buscáis? También aquel ciego de nacimiento que sale a su encuentro y lo primero que hace Jesús es preguntar también: ¿qué quieres que haga por ti? Preguntar por la necesidad de aquel que viene a su encuentro. Jesús dialoga, y en un diálogo que supone conversión, y una conversión auténtica, como en el encuentro con Zaqueo, no sabemos lo que pasaría en aquel banquete tan criticado por muchos. El caso es que Zaqueo está dispuesto a devolver todo lo que ha robado, y Jesús exclama con alegría: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús guarda silencio también para escuchar con la mirada. Aquel joven que salió también a su encuentro para preguntarle qué he de hacer. Y aparte de cumplir los mandamientos, Jesús, mirándole con ternura, le pide que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres y que luego le siga. Jesús advierte que es tan importante escuchar y que en esa escucha hay siempre obediencia. Escucharle a Él y cumplir su palabra, ponerla por obra, es edificar la casa sobre roca.
una roca que soportará y que aguantará inundaciones, tempestades. Jesús también en Betania con sus amigos, especialmente en aquel encuentro con Marta y María, le dice a Marta que está agobiada por muchas cosas y que una sola es necesaria. Pone como ejemplo a María, que ha escogido la mejor parte a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y por último, Jesús resucitado en el camino de Emaús, parte de una actitud profunda de acoger, escuchando lo que aquellos discípulos van hablando por el camino. ¿De qué habláis por el camino? ¿De qué discutís? ¿Qué es aquello que os preocupa? Y Jesús les acompaña escuchándoles. La Iglesia ha recogido esta importancia del escuchar en ese rito bautismal, en esa palabra efetá, ábrete, ese gesto de tocar los oídos del catecúmeno para simbolizar que hay que redimensionar el oír para hacerlo capaz de escuchar a Dios, escuchar su palabra, su proyecto, su voluntad. También en los Hechos de los Apóstoles se nos describe ese acompañamiento del apóstol, de Felipe, con aquel etíope funcionario de la reina de Candace, explicándole la Escritura, de tal forma que aquel acompañamiento de explicación y también de recoger la demanda de aquel funcionario termina en el bautismo. La Iglesia hoy en día reclama, especialmente para los jóvenes, escucharles. El Papa en la primera sesión del Sínodo para los jóvenes decía, hay que escuchar a los jóvenes. Tenemos una deuda de escucha con los jóvenes, decía el Papa Francisco, para comprender y acoger su originalidad. Una Iglesia que no escucha se cierra a la novedad, se cierra a las sorpresas de Dios y no podrá resultar creíble, especialmente para los jóvenes que en vez de acercarse se alejarán. Y en el contexto del sínodo sobre la sinodalidad, el Papa Francisco, presidiendo la misa de apertura, propuso 3 verbos para caminar en la misma dirección: encontrar, escuchar y discernir. Y a la hora de hablar de la importancia de la escucha decía, Jesús no tiene miedo de escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto, el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Por ello hoy el Espíritu pide a la Iglesia en este itinerario sinodal, ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad, sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas. Hacer sínodo, dice el Papa, es ponerse a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación. También la escucha del mundo, de los desafíos y cambios que se nos ponen delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas, escuchémonos. Este aprendizaje de la escucha auténtica que hoy Dios nos pide supone sin duda una conversión del corazón, una conversión que es don y, como solemos decir, también tarea, una opción de vida. ¿Cómo definir la escucha que hoy nos está pidiendo el Señor? Lo primero es que esta escucha sea reflejo de un respeto profundo por la persona a la que acompañamos. Escuchar es descalzarse porque cuando escuchas pisas tierra sagrada. Descalzarse de tus prejuicios, de tus ideas, de tus valoraciones, de tus palabras hechas, de tus consejos manidos y recetas de manual. La escucha en el acompañamiento espiritual es un camino, y un camino que facilita un encuentro personal, en el que se pueda dar una búsqueda de la voluntad de Dios. Escuchar es más que oír y tiene sentido dentro de un acompañamiento centrado en la persona que es acompañada.
como acto de amor. Supone confiar y creer en que la persona tiene recursos, capacidades y experiencia para encontrar sus propias respuestas. Solo cuando la persona siente que ha sido entendida y comprendida, experimenta alivio y se estimula, se alienta a seguir avanzando y profundizando. Para José Carlos Bermejo, la escucha es uno de los grandes inventos de la humanidad. Junto al fuego, la rueda, la escucha tiene el poder de cambiar el mundo, de obrar verdaderos milagros. Tiene un poder sanador, terapéutico, que solo se descubre haciendo experiencia de ella. Da igual que sea escuchando que sintiéndose escuchado. Podríamos decir que la escucha es un arte que hay que cultivar y que hay que aprender, y que no es fácil. Spinzati manifiesta que una escucha auténtica presupone que se ha pasado de alguna forma a través del desierto, un desierto que a veces es una distancia infinita que me separa de la otra persona. Cultivar el arte de la escucha es reconstruir la comunicación y reconquistar ese poder terapéutico que tiene el comunicar y el acoger esa comunicación. Necesitamos personas y comunidades que cultiven este arte y emprendan el camino hacia la sabiduría, el camino hacia la verdadera escucha. Porque con la palabra el ser humano supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Ese silencio que facilita entrar en contacto con el interior de cada uno y con los demás. El arte de la escucha supone abstenerse de demostrar con las palabras que no se tiene nada que decir. En este arte, el que escucha carga sobre sí la experiencia ajena, una experiencia personal y misteriosa, y carga sobre sus espaldas esta experiencia por un auténtico interés. En la escucha ejercemos la verdadera humildad y damos la posibilidad de descubrir algo nuevo, de poner luz en aquello que está oscuro o entenebrecido. Es el arte de nacer y de renacer en el otro para que podamos volver a ser o empezar a ser alguien. Decía Carl Rogers que si un ser humano te escucha, estás salvado como persona. Y Zenón de Lea nos recuerda que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que más vale oír que hablar. Las características de una buena escucha en el acompañamiento, la primera es, que es evidente, es que la escucha sea activa, que preste atención, preste un verdadero interés, donde el escuchante, el acompañante, tenga motivación, querer escuchar. No es simplemente un dejar de hablar. La escucha exige disposición a acoger el mensaje que se nos comunica. Para esto es importante captar las tres partes que hay en todo mensaje: contenido, sentimiento y demanda, como muy bien dice Lola Rieta. El contenido son los hechos que la persona narra, los datos objetivos y objetivables que expresa mediante la comunicación verbal. La pregunta: ¿qué quieres plantear hoy? La segunda parte de todo mensaje es el fondo afectivo, lo que llamamos el sentimiento, ese sentimiento que está en la base de toda experiencia humana y que a través de ese sentimiento se nos dice lo que mueve a la persona en esa situación, aquello que verdaderamente le afecta. La pregunta: ¿cómo te sientes ante este hecho? Estos sentimientos son la puerta de entrada para captar y comprender los movimientos de la afectividad, que son esenciales para personalizar
esa escucha. Y por último hay que captar la demanda, lo que espera el que viene al acompañamiento, eso que espera que pase a partir de aquello de lo que está narrando. Da razón de los modos de interpretar la persona lo que vive, sus deseos y motivaciones que alientan ese momento y su situación de vida. La pregunta clave es, ante la demanda, ¿qué quieres conseguir compartiendo esto? Habrá demandas múltiples, otras demandas que sean globales, otras que sean concretas. Pero el acompañante deberá pedirlas abiertamente. A partir de esta demanda, el acompañante puede hacerse la idea de lo que la persona quiere y espera de ese acompañamiento. Hay que clarificar, a medida que se escucha, esas demandas. Constituye la base para centrar el trabajo de cada día y el camino a seguir. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Para un buen acompañamiento, la escucha tiene que captar la situación vital que se teje en las diferentes circunstancias. Hay que ver dónde emerge el espíritu en esta vida, en la vida que se nos narra. Hay que ayudar a afrontar la situación en clave de libertad, en clave de existencia de la que yo puedo disponer de ella. Y esta existencia que acontece y experimento, vivenciarla, ayudar a vivenciarla en el propio interior. La situación vital, hay que descubrirla como posibilidad y ayudar a buscar en ella un proyecto. Porque la situación es real cuando se descubre lo que en ella se encierra de sentido. Lo significativo es lo que nosotros hacemos con aquello que nos pasa. Cómo vivimos el trance de estar en situación. Y siempre descubrir en esa que se nos narra historia de salvación. Abrirnos al misterio de Dios que se revela y habla en el corazón de cada acontecimiento, susurrando sentido, finalidad, camino hacia Dios. En la escucha hay que ayudar a hacer relectura de la situación, ayudando a descubrir el encuentro que se da entre Dios y la persona en ese trance. Las actitudes para escuchar y que se requieren a toda buena acompañante es, primero, saber hacer silencio interior, callar mis diálogos interiores, hacer vacío, espacio y hueco para acoger lo que el otro quiere decir. Segundo, centrarse en la otra persona. Ese amor que nos lleva a escuchar nos ayuda también a centrar nuestra atención y todo nuestro interés en la otra persona. Escuchar, por tanto, requiere acoger sin condiciones, esa aceptación incondicional que acoge a la persona tal cual viene, tal cual es, sin juicios ni valoraciones. Actitudes básicas son la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos de la otra persona. Muy importante vivir la cordialidad y construir vínculo, regulando la cercanía o la distancia que haya que haber entre el acompañado y el acompañante. En la escucha se busca personalizar y encontrar siempre los significados de eso que se nos narra. Y por último, fundamental para el que escucha, es vivir la autenticidad, la congruencia, ser uno mismo, coherente con los propios valores, sentimientos, pensamientos, ser capaz de autorrevelarse y comunicar lo que uno siente en ocasiones. Por último, el buen acompañante escucha, es capaz de escuchar aquello que no se oye. Se cuenta la historia de que un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, fue enviado a la montaña para aprender a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del trueno. No, le dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado.
Por segunda vez dio cuenta al maestro de lo que había percibido. Maestro, he oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, el lamento de una cría sola en el nido. No, le dijo de nuevo el maestro, aún no. Vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Y por fin un día, maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Dijo el maestro, ahora sí, ven porque has escuchado lo que no se oye. Y por último me gustaría terminar con esta oración de la escucha. Es de Emilia Colucci, una mujer implicada en la pastoral salesiana. Ella reza así: Señor, enséñame el arte de escuchar. Armoniza toda mi persona para prestar atención. Empápame de silencio para coger los gritos de cada joven. Regálame sosiego interior para contener su agitación y sus padecimientos. Dame el cuidado, la paciencia y el respeto necesarios para que aquellos que vengan a mí se sientan escuchados. Que aprenda a escuchar con toda mi persona, que escuche con todo mi cuerpo, con los ojos, con mi sonrisa, con las manos, con el alma, que no enjuicie, aconseje, interprete, dirija a los jóvenes, sino que simplemente los escuche. Que mis reflejos y palabras no sean más que el fruto de otra escucha, la de tu voz, que me habla en mi interior, la de tu amor, del que solamente soy un signo y un portador para quien escucho. Amén. Feliz escucha y feliz también iniciativas pastorales para que esta pastoral de la escucha verdaderamente se concrete en tiempos, espacios, disposición y amor. Feliz escucha.